una charla, un seminario, y esto también tiene que ver con una actividad que vamos a comenzar en la fundación, que a partir de la próxima semana comienza una iniciación a la Cábala. Entonces este seminario tiene la orientación y el sentido de que podamos también conocer de qué se trata esta maravillosa sabiduría, y si tienen algunas consultas respecto a las clases, al intensivo de Cábala 1 que vamos a realizar a partir de febrero, durante el mes de febrero. Así que estoy atento si tienen dudas, preguntas y comentarios, y yo voy a partir con la presentación. Les comparto una presentación. Acá está. Entonces, bueno, el seminario de hoy día, espero que lo vean, se llama Toma las riendas de tu vida, los beneficios de llevar una práctica espiritual. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos que en general la sociedad, la familia, la cultura nos enseña a cómo ganar la vida, cómo hacer las cosas, cómo tener un buen trabajo, cómo hacer dinero. Nosotros sabemos cómo crear éxito material, por ejemplo, vamos a la universidad, los que estudiamos en la universidad, en el colegio, siempre los profesores, los padres, las personas que nos rodean nos están enseñando. Pero los cabalistas nos dicen, los sabios nos dicen, pero existe un plano espiritual que de alguna manera hay poca instrucción, o no nos enseñan. Entonces, solamente estamos acostumbrados a participar en un mundo, en el mundo material, en el mundo del exitismo, en el mundo de que hay que obtener logros, de que nos tenemos que casar, tenemos que tener familia, tenemos que tener hijos, tenemos que tener la casa grande, la piscina, etcétera, nos tiene que ir en el trabajo, tenemos que hacer esto, lo otro, pero que existen para los sabios de esta maravillosa sabiduría, que ya les voy a explicar en qué consiste. Existe un plano espiritual por leyes que es tan real como el plano físico, es tan real como la gravedad. ¿Qué significa? Que de alguna manera nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cómo funciona el ámbito físico, pero los maestros de la sabiduría, los maestros de la Kabbalah nos dicen, pero también existe otro plano, más allá del físico, que también tiene reglas, y que de alguna manera nosotros deberíamos conocer, y también nos deberían enseñar cómo funciona y cómo podemos aplicarlo en la vida. Y en ese plano, no físico, ese plano espiritual, dicen los cabalistas, es tan real como el plano físico, es tan real como la gravedad. Incluso, si ustedes ven, hay gente que no conoce la ley de gravedad, por ejemplo, pero igual funciona. Entonces pasa lo mismo con este plano espiritual. Son leyes que funcionan, pero que nosotros no las conocemos, pero están funcionando igual. Nosotros a veces, si fuéramos a una isla o un lugar en el Amazonas donde viven aborígenes y le habláramos de la ley de gravedad, dirían que eso, no tenían idea, pero ellos saben que si suben un árbol y se tiran, se van a caer, y que por gravedad que las cosas caen desde arriba. Entonces, existe una dimensión donde existe la realidad y nosotros no vemos esa realidad. Creo que voy a apagar la lámpara para que se vea mejor. Ahí se ve mejor. No me... Entonces, siguiendo con ¿y qué ocurre? Que como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas desde la perspectiva del mundo físico, hay un montón de detalles, incluso el mundo físico, que nosotros no conocemos o comprendemos mal. Hay una ilusión de las cosas que nosotros vemos, porque sí, dicen los cabalistas, que cuando nosotros nos acostumbramos solo a funcionar con lo que nos enseña la sociedad, la escuela, nuestros padres, de alguna manera, y lo que nosotros aprendemos, y con nuestra propia observación también, y con nuestro propio sistema de razonamiento, con nuestra inteligencia, si solo nos quedamos con eso, también nos perdemos un montón de cosas. Ejemplo, la ilusión del átomo. Ustedes sabían que en la historia han existido distintos modelos de cómo es el átomo. Y solo para que ustedes tengan una idea, bueno, aquí hay una cosa muy importante, un desarrollo muy importante que lo hizo Albert Einstein, que él determinó que la energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado. O sea, finalmente la ciencia llegó a una idea que los cabalistas planteaban hace miles de años, hace por lo menos 4.000 años, de que
toda esa energía, que dentro de la materia también se esconde energía, que la materia es una forma de energía. Y veamos con el modelo clásico del átomo para que entendamos un poquito a lo que quiero llegar y que tiene que ver con el título de la presentación por los que están llegando ahora, que se llama Toman las riendas de tu vida, los beneficios de llevar una práctica espiritual. Miren cómo era el modelo de átomo, este es un modelo clásico, antes había otros modelos. Se decía que existía un núcleo y que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, ¿cierto? Y que de alguna manera tenían masa, esto era masa, y que ellos giraban, y con la velocidad que giraban, generaban la forma del átomo. Y que no se sabía lo que había entre el átomo, entre el núcleo y los electrones. Ese era un modelo, pero resulta que se ha descubierto que ese modelo no era cierto. En realidad, el modelo que llegó después del modelo clásico es el modelo cuántico, en que en realidad dicen que efectivamente existe un núcleo, y alrededor del núcleo existe una masa vacía, pero que contiene una nube de electrones, que en realidad esto es más que una masa gris, una masa que no se ve, que tiene un montón de electrones, y que de alguna manera los electrones que se ven son los que nosotros podemos observar con nuestra... cuando observamos vamos a ver un electrón de manera física, pero puede estar de manera de energía. Entonces, de alguna manera, existe una gran distribución de electrones que potencialmente están ahí como energía y que en algunos casos toman una apariencia física. Eso es el modelo. Entonces tenemos un núcleo y alrededor un vacío, pero que contiene energía, y que en algunos casos esa energía se puede ver como materia física. Entonces finalmente lo que se ha llegado es que el átomo se compone, la mayor cantidad del átomo es energía, un 99,99% es energía, y tiene muy poquita materia física. El núcleo es lo único que tiene una materia física y es un porcentaje muy pequeño. Y que los componentes esenciales de nuestro mundo físico son ondas o como partículas. O sea, en el fondo el electrón cuando toma apariencia física se comporta como materia, pero cuando está como energía se comporta como una onda. Y lo que finalmente, entonces, lo que está compuesto en la materia física finalmente es energía, lo que compone, y es energía que no se ve, energía vacía. O sea, lo físico, la parte física de toda la realidad es un porcentaje muy menor. Lo que está escondido ahí es energía. Entonces, de alguna manera vivimos en un mundo de energía. Y la pregunta que yo le hago, si ustedes ven esa energía, lo que nosotros vemos en la parte física, la materia física, ¿no es cierto? Esto es materia física. Y nosotros vemos la energía, no la vemos. Entonces, imagínense, solamente vemos el 1% de la realidad, el 0,0001 de la realidad, que es materia física. Existe otro 99,999% de la realidad que no es materia física, que es energía. Y cuando hablamos al comienzo de que existe un plano espiritual, los maestros de la sabiduría expresaban ese plano espiritual como el plano de la energía. Lo que ellos quieren decir, lo que estamos diciendo acá, es que existe un plano de la energía, un plano espiritual, un plano donde nos vemos las cosas, pero que existen muchas cosas. Existe una realidad enorme, gigante. Existe un 99% de la realidad que no vemos en un nivel de energía. Y eso la ciencia ya lo sabe, digamos. Y cada vez, a propósito, la ciencia se está acercando a la espiritualidad porque de alguna manera los grandes sabios de la antigüedad, los grandes cabalistas, a propósito de que nosotros estamos en una clase de cábala, eran grandes científicos, porque se preocupaban de entender la realidad. De eso se trata la sabiduría, de entender la realidad. Y como no tenían el lenguaje moderno, ocupaban de alguna manera un lenguaje alegórico o metafórico para expresar los mismos conceptos que de alguna manera la ciencia lo expresa de otra forma. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo que a partir de este modelo, los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está observando o midiendo una parte muy pequeña del átomo que afecta la energía de la materia. O sea, cuando nosotros observamos podemos afectar esa parte pequeña de la materia. ¿Qué ocurre con esto? Que de alguna manera los cabalistas nos dicen que nosotros estamos por naturaleza, por una forma de creación, de construcción, estamos de alguna manera limitados a ver la realidad. O sea, existe una limitación de nuestra configuración, de nuestra estructura, que no nos permite ver la realidad. Eso es una idea que desarrollaron los cabalistas que de
De alguna manera nosotros estamos configurados para que no podamos ver lo que es real, solamente veamos ese pequeño porcentaje de realidad. El por qué se estudia en la Cábala, porque la Cábala tiene esta disciplina, maravillosa disciplina espiritual, tiene la gracia de que es muy importante que nosotros nos hagamos preguntas. Se basa en las preguntas, más que en las respuestas. Entonces, para un cabalista, para una persona que estudia Cábala, lo más importante es hacerse preguntas. Y a partir de las preguntas nacen las respuestas, porque ¿cómo nosotros vamos a tener respuestas si no primero tenemos preguntas? Entonces, es muy importante que nosotros nos preguntemos. ¿Qué ocurre? Que existe un sistema en el cual nosotros estamos limitados de ver la realidad. Y la pregunta sería, ¿y por qué? Bueno, eso se estudia en Cábala. ¿Por qué estamos limitados a ver la realidad? Y lo otro que hay que entender desde el otro lado es que existe un cuadro más grande. O sea, existen cosas que como nosotros no las vemos, están ocurriendo y que de alguna manera una situación particular está dentro de una situación más grande, de una situación global. Entonces, de alguna manera, los cabalistas dicen, todo tiene que ver con todo. Acá hay un plan mayor, nosotros estamos limitados no solo a entender la realidad hacia afuera, sino también a entender la realidad hacia adentro. Nosotros nos sentimos el centro del universo y muchas veces hay una interacción entre lo que somos nosotros y lo que hay afuera. Entonces, como para darle un poquito la idea de qué se trata esto, que existe una ley muy importante que se estudia en Cábala, que es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es muy simple, es como la semilla y el árbol, ¿cierto? Este es un ejemplo que nosotros vemos en la naturaleza. ¿Dónde está todo el árbol? ¿Dónde está la información de todo el árbol? La información de todo el árbol está en la semilla. Pero fíjense que la semilla, que es la causa que hace que ese árbol crezca y nazca y tenga frutos, está oculto, está bajo la tierra. ¿Qué vemos nosotros? Vemos el fruto, vemos las ramas, no vemos ni siquiera las raíces, no vemos las raíces, no vemos la semilla, pero sí estamos viendo el tallo, las hojas y el fruto. ¿Qué ocurre? Que el árbol es el efecto de algo que nació previo al árbol, porque un árbol, no seamos ingenuos, si nosotros vemos un árbol grande, ese árbol nació de alguna parte, no fue que llegó el árbol y se instaló, sino partió siendo una semilla que fue creciendo. Entonces los cabalistas dicen que nosotros, en general, en la realidad del mundo físico, solo estamos viendo los efectos, no vemos las causas de las cosas, estamos viendo lo ya materializado. Por ejemplo, este vaso, ustedes saben que este vaso antes que se creara, miren la forma del vaso, tiene una forma súper interesante, tiene rayitas, no se alcanza a ver, o el diseño de la taza, por ejemplo, acá tengo una taza, tiene un diseño. Esta taza antes que nosotros la viéramos físicamente fue diseñada por alguien la imaginó, y luego pasó por un proceso en que se hizo un diseño, después se buscaron materiales y luego pasó por una fábrica y llegó a nosotros. Entonces nosotros, antes de la taza, hay muchas cosas que pasaron para que llegáramos a la taza y al vaso. Entonces los cabalistas dicen, fíjense que en realidad hay dos planos de la realidad. Un plano de la realidad donde nosotros no vemos las cosas y otro plano de la realidad donde sí las vemos, que es el árbol. Y la semilla, que es la causa, de alguna manera, cuando nosotros ya estamos en el efecto o en el árbol ya no lo podemos cambiar. O sea, si ese árbol da un fruto de manzana y yo quiero comer naranja, no puedo hacer nada con el árbol. Ese árbol ya me está dando manzana. Si yo quiero comer naranjas, tengo que plantar una nueva semilla. Entonces, de alguna manera, dicen los maestros de Kabbalah que lo que yo tengo que trabajar muy fuertemente es en la semilla y no en el efecto. El efecto ya es. Ya está la configuración. Si yo quiero cambiar las configuraciones de las cosas, tengo que irme a la semilla. Es un poquito la ley de causa y efecto, solamente en grandes rasgos. ¿Por qué es importante entender esto? De que muchas veces nosotros, o la mayor parte del tiempo, nos estamos conectando con el efecto. Y el efecto, que nosotros hablamos de la ley de causa y efecto, es el mundo material. El mundo material, para que ustedes sepan, lo dije acá, cómo nos enseñan a trabajar en el mundo material físicamente. Lo físico, en la Cábala, es un efecto. La materia física es un efecto ¿de qué? De la materia espiritual o de la energía. Entonces, todo lo físico es un efecto de algo que está anterior, que es la energía. Siguiendo la misma lógica de la semilla y el árbol. Y acá viene algo, una pequeña caja que a mí me gusta mostrar, que es muy simple, que en realidad los cabalistas plantean un tema
que yo se los esbocé anteriormente, que tiene que ver con que nosotros nos desarrollamos a partir de nuestros 5 sentidos. Los 5 sentidos, y que son el tacto, el oído, la vista, lo que vemos, lo que escuchamos, y lo que pensamos. Porque lo que pensamos lo vamos desarrollando según nuestra experiencia, ¿cierto? Nuestra experiencia particular de lo que vemos, de lo que hemos ido observando, de lo que hemos ido escuchando, que nos decían nuestros padres, nuestros profesores, de lo que hemos visto, de la experiencia que hemos tenido. Pero, y todo esto pasa por un sistema y que de alguna manera nosotros concluimos cosas. Y entonces nosotros vemos cosas, escuchamos cosas, decimos cosas, aprendemos cosas y luego tomamos decisiones respecto al universo. Pero los cabalistas dicen, habrá que creerle a toda esa información y a toda esa comprensión a partir de los 5 sentidos. Eh, Finalmente, lo que plantean los cabalistas es que esta información es muy limitada, que es lo que les dije yo. Imagínense que los modelos de la física fueron cambiando, o sea, antiguamente la concepción de cómo estaba formado el átomo fue modificándose, porque había menos información, o sea, lo que nosotros vamos pensando o vamos creyendo que son las cosas, muchas veces no son realmente como son. ¿Y qué necesitamos? Este desarrollo de la ciencia requirió mucha de pasar al átomo clásico, al átomo cuántico, y ya el átomo, y de hecho este modelo está un poquito más evolucionado todavía. Al pasar a eso requirió mucho tiempo y estudio y conciencia y comprensión de la realidad. Entonces, ¿qué dicen los cabalistas? Con las herramientas que nosotros tenemos, sin tener un desarrollo espiritual, es muy difícil que nosotros podamos ampliar la comprensión de la realidad. ¿Y por qué le hablo que la realidad es tan importante? Porque la realidad, cuando hablo del universo estoy hablando de la realidad. La realidad es algo que está adentro y afuera mío, ¿cierto? Pero es algo que funciona, o sea, la realidad está constantemente evolucionando, está funcionando, está formándose. Y yo soy parte de esa realidad. Entonces el problema está en que yo tengo que comprender en qué realidad estoy para poder interactuar mejor en ella. O sea, es lo mismo que si yo tuviera un aparato electrónico, tuviera este celular y no supiera cómo usarlo. ¿De qué me sirve tener el aparato electrónico? Entonces los cabalistas dicen que de alguna manera yo tengo la realidad que es una tecnología maravillosa, pero no la sé ocupar. Y eso significa que tomo malas decisiones, y eso significa que me enfermo, y eso significa que no estoy en el trabajo que me corresponde, eso significa que me pasan cosas malas cuando quiero que me pasen cosas buenas, eso significa que hay patrones de cosas dolorosas que se me repiten, eso significa que no tengo prosperidad, eso significa un montón de cosas. Eso significa que siempre me siento vacío, que nunca me siento satisfecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? No es porque seamos malas o buenas personas, no es porque nos merezcamos o no nos merezcamos cosas. Los cabalistas plantean otra cosa, plantean de que desde la ignorancia nosotros tomamos decisiones, no desde la comprensión, desde la sabiduría. Entonces aquí hay un tema, ignorancia y sabiduría. Nosotros somos ignorantes de cómo funciona la realidad. Lo ignoramos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron. No nos enseñaron cómo funciona la realidad, cómo funcionan las cosas, qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para tener otra realidad. Pero lo bonito o lo esperanzador, desde mi experiencia propia y de la experiencia que me enseñan los maestros de la Cábala, es que sí yo puedo acceder a la información. O sea, la información está disponible. Entonces, ¿cómo accedo a la información? ¿Para qué me sirve la información? Para algo que anoté después, que creo que es muy importante, que lo anoté por acá, porque yo puedo cambiar cualquier realidad. Va a depender de mí cambiar cualquier realidad. Entonces acá, en el modelo que les puse, el modelo en esta situación, nosotros somos una cajita que recibimos información con los 5 sentidos y a partir de eso pensamos y sentimos. Dicen los cabalistas, ok, te falta crear una antenita, crear algo que te conecte con más información que está ahí, más realidad, más información que está ahí, que está disponible. ¿De qué depende? De que yo, de que va a depender de que yo estudie. Entonces acá quiero entrar un poquito a qué significa la cábala, pero no sé si voy a parar un poquito la presentación. A los que están presentes, me gustaría saber, la energía no se ve, se siente. Sí, buena acotación. ¿Hay alguien de los que está acá que
y que no sepa de Cábala, porque yo voy a hablar un poquito, y creo que hay gente también por otros medios que quieren conocer qué es la sabiduría de Cábala, qué significa la palabra Cábala, porque yo sé que hay algunos que están viendo el seminario que conocen, pero como este seminario está hecho para que haya personas que estén por primera vez. Entonces, miren, acá hay una definición que me gusta, que es de un libro que yo tengo, que se los recomiendo, un gran libro de Cábala, que se llama Anatomía del Alma, de un gran rabino. Dice, la Cábala, la palabra Cábala significa recibido, designa un cuerpo de conocimientos que ha sido recibido de manera profética y cuidadosamente transmitida de generación en generación. Uno de los axiomas básicos de la Cábala es que todo ámbito físico es un paralelo de la dimensión espiritual. Hablamos de la dimensión espiritual, o sea, de la dimensión de la energía, de lo que no vemos. Entonces, habla de recibir y habla de un cuerpo de conocimiento. ¿Conocimientos de qué? Conocimientos de la realidad. Porque está hablando acá un cuerpo de conocimiento, está hablando de que conocer, ¿de qué se trata la Cábala? Es conocer la realidad, conocer cómo funciona el universo, de eso se trata. Conocer que detrás de cada cosa que ocurre hay una causa, una semilla. Conocer que detrás de la existencia de nosotros hay una causa. Conocer que detrás de los problemas que tenemos cada uno de nosotros hay una causa. Conocer, por ejemplo, que el universo se está expandiendo a 70 kilómetros por segundo tiene una causa. Conocer que lo que la ciencia habla del Big Bang y que explotó, ¿no es cierto?, que antes del Big Bang no había ni tiempo ni espacio y que esa energía explota y genera el tiempo y el espacio, eso tiene una causa. O sea, entender de dónde viene la energía, hay una causa. ¿Dónde está la energía? ¿De dónde viene la energía? ¿Cómo podemos conectar con la energía? Es mucho, mucho lo que tenemos que empezar a conocer. Y de eso se trata la Kabbalah. Entonces la Kabbalah, o Kabbalah en español, digamos, porque uno lo puede decir en hebreo, pronunciar como en hebreo, se pronuncia como Kabbalah, o decirlo da lo mismo, o Kabbalah en español. ¿De qué se trata? De un cuerpo de conocimiento de todo, de cómo funciona todo, una conexión que vamos a tener con la realidad, nos vamos a empezar a conectar con la realidad. Eso es lo interesante de la espiritualidad. La espiritualidad es conocimiento de uno y conocimiento del universo. O sea, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estudiamos Kabbalah, o cuando empiecen a estudiar los que no han estudiado, van a empezar a conocerse, van a empezar a saber cómo es el sistema propio que parte primero con una causa energética, con una causa no física, y luego se traspasa a fenómenos físicos, porque la Cábala también incorpora lo físico y lo no físico. La energía y la materia, en realidad la materia es parte de la energía, entonces es un todo. Y entonces, de acuerdo a la Cábala, como para concluir esta parte, dice que tenemos una primera gran división de la realidad. El mundo de los cinco sentidos, que nosotros lo que vemos en el mundo de los cinco sentidos es la materia, y que la materia corresponde a un porcentaje muy mínimo de la realidad, y que hay un reino o una realidad más allá de la percepción de los cinco sentidos, que es el mundo espiritual, aquí disculpen el error, el mundo espiritual, y a ese mundo le llama el mundo de orden, porque la energía, de alguna manera, la energía no es caótica, dicen los cabalistas aquí, la energía, el mundo del 1%, el mundo de la materia, el mundo del efecto, puede parecer caótico o desordenado o incomprensible, o como dicen algunos personas, ley de Murphy, o sea, ¿por qué si yo pienso que está todo bien, de pronto me despiden del trabajo? ¿O por qué yo pienso que tengo la salud excelente y de repente me enfermo? ¿O por qué pasan cosas malas a la gente buena, etcétera? Hay un montón de cosas que, o justo sufrí un percance, o justo pasó algo. No sabemos por qué, no vemos como el entramado, o que todo lo que está pasando tiene una razón. Entonces, solo vemos cosas desordenadas, cosas fraccionadas, vemos fragmentos, o básicamente nos sentimos víctimas de cosas que ocurren, que decimos, no, afuera tengo tan mala suerte que justo a mí mi jefe me tomó mala, entonces tengo problemas en el trabajo. Y justo yo tengo una pareja que no me entiende, entonces tengo problemas con mi pareja. O
o qué sé yo, o el tiempo hace que me enferme. Es una forma de ver la realidad, una forma donde no vemos causa y efecto, donde a veces somos completamente víctimas y que el mundo afuera está mal y yo estoy bien. Y otra manera de ver la realidad es que existe un orden, existe una energía, existe un propósito, existe una razón de por qué las cosas ocurren, y eso es lo que se llama el mundo de la espiritualidad. Entonces, vuelvo al inicio, cuando hablamos de la práctica espiritual, lo que yo estoy hablando es, lo que quiere decir la práctica espiritual es un poco, tiene que ver con que nosotros comencemos a aprender de cómo funciona la realidad. O sea, la práctica espiritual tiene que ver con el estudio de la realidad, la comprensión y el estudio de la realidad. Entonces, eso, cuando nosotros empezamos a estudiar cómo funciona la realidad, empezamos a conectar con la realidad, porque uno conecta con las cosas que conoce, ¿no? O sea, cuando uno habla de conexión, por ejemplo, yo siento conexión con alguien que quiero, pero ¿por qué siento conexión con alguien que quiero? Porque lo conozco. Si no conozco a alguien, ¿cómo voy a tener esa conexión? Entonces, de alguna manera, los cabalistas plantean algo que es brutal, que es que lo que nos da vida a nosotros, lo que nos mueve, es la energía. Lo que nos da vida, lo que nos mueve, lo que hace que respiremos, lo que hace que tengamos sensaciones, lo que hace que estemos alegres, lo que hace que tengamos salud, lo que hace que tengamos prosperidad, nace en un nivel de energía. O sea, de alguna manera, la energía o lo que está en el plano espiritual es lo que nos da vida, es lo que nos da prosperidad, es lo que nos da salud, es lo que nos da bienestar. Y tenemos que aprender a acceder a eso. Es con lo mismo que nosotros fuéramos una casa, imagínense si nosotros fuéramos una casa y no tuviéramos energía eléctrica. Esa casa estaría, ahora, si mi casa no tuviera energía eléctrica, estaría en oscuridad. No tendría computador para hacer la charla, no tendría cocina, no podría operar el refrigerador, o sea, no tendría nada, me sentiría mal. Estaría viviendo como, no sé si sobreviviría sin electricidad. ¿Qué hago yo? Me conecto a la electricidad, ¿cierto? Entonces, cuando me conecto a la electricidad, puedo enchufar el refrigerador, puedo prender la luz, puedo cargar el computador, cargar el celular, así me puedo comunicar con la gente que quiero, que está lejos, etc. Esto es lo mismo, dicen los cabalistas, que la energía, igual que la energía eléctrica, la energía de los planos espirituales, la energía del plano espiritual, si nosotros nos conectamos a ella, vamos a conectar el aparato que queramos, o sea, nos vamos a conectar para cualquier cosa que necesitemos. Tenemos que aprender a conectar con la energía. Y para conectar con la energía tenemos que aprender cómo funciona o cómo uno se conecta, cómo funciona la energía y cómo uno conecta la energía. Y eso es llevar una práctica espiritual. Entonces, y al mismo tiempo, el conocer cómo uno se conecta parte con algo muy, muy importante, que es conocerme a mí. Entonces, de alguna manera, esta cajita que representa lo que soy yo, esta cajita que Gabriel, a propósito me llamo Gabriel Silva, para los que se están incorporando y llegaron después, esta cajita que soy yo, que está, y todo lo que está blanco, le vamos a poner luz, y que hay luz dentro mío y hay luz afuera, o energía adentro y energía afuera. Lo que yo tengo que hacer como cajita es empezar a conocer quién realmente soy. Porque ustedes van a ver que, como dicen los cabalistas, a nivel de fractal, yo soy, de alguna manera, un fractal del universo. O sea, yo soy un mini universo. Y que tengo una estructura sin la misma estructura del universo, pero a escala humana. O sea, yo soy un mini universo que tengo características internas y características externas. Y para que ustedes vayan teniendo una idea, como mini universo que soy, de alguna manera, dicen los cabalistas, tengo un alma, tengo una esencia. Y esa esencia o mi alma está dividida en niveles de energía, por así decirlo. Soy como una especie de contenedor de energía, pero en niveles. O sea, voy entre menos y más energía. ¿Y qué significa eso? Que mi alma está subdividida en niveles de energía, en niveles de conciencia. La energía, para que ustedes sepan, la energía es información. Cuando yo hablo de recibir energía, es que estoy recibiendo información. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué clase de información recibo? La información que necesito. La energía lo único que quiere es darme información. ¿Qué información? ¿Qué te hace bien?
¿Para qué viniste? ¿Cuáles son tus dones? ¿Dónde tienes que estar? ¿Con qué persona es mejor que te juntes para un buen proyecto? Eso es información. Yo quiero saber con qué persona me tengo que juntar para ganarme un proyecto, qué tengo que hacer para ganarme el proyecto, o dónde voy a estar más protegido, dónde voy a estar más sano, qué puedo comer para que me haga mejor, etcétera. Información de quién es la mejor persona para mí. Hay personas que les encanta conectar con su alma gemela, por ejemplo. ¿Cómo voy a saber cuál es mi alma gemela? Necesito información, ¿cierto? Si quiero estar sano, necesito energía, información, que mis células tengan información de qué es lo que les hace bien. Toda esa información. Entonces, toda esa energía que necesito, que tiene información, necesito conectar con esa información. Y hay una información que está dentro, que es quién soy. La primera información que necesito saber es, perdón, que hay un ruido acá. Una moto parece. Es quién soy, cómo estoy hecho, cuál es mi estructura interna. Y eso se estudia en Kabbalah. Les dije que era la Kabbalah es una sabiduría muy antigua, no le he contado un poquito de dónde viene, pero creo que, haciendo paréntesis, sería bueno de que hablara un poquito de dónde viene. La Kabbalah es una sabiduría, como dicen los cabalistas ahora, dicen la Kabbalah es ciencia, es ciencia. Es la mejor ciencia, la ciencia más pura, porque la ciencia del estudio de la realidad, de lo visible y de lo no visible, es ciencia y tecnología al mismo tiempo. La ciencia después se transforma en tecnología. Entonces es ciencia, conocimiento de la realidad, y luego es tecnología porque con ese conocimiento nosotros podemos aplicar, podemos tener aplicaciones concretas, reales. Entonces un poquito de historia. Hay un gran texto, un primer texto de la Cábala que parte con Abraham el patriarca, que es un texto que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la formación hace 5.000 años atrás. El patriarca Abraham, que históricamente el padre de las religiones, él de alguna manera conectó con esta información de cómo funcionaba la realidad, él hizo bajar esta información y empezó a aplicar inmediatamente las leyes, las fuerzas de la energía, por así decirlo, y hizo modificaciones en el mundo físico, hizo un montón de cosas, comprendió cómo, por ejemplo, el sistema astral, las estrellas también tienen una relación con nosotros, cómo el universo tiene una relación con nosotros. Todo el universo nosotros estamos relacionados con las fuerzas del entorno, por así decirlo, y también cómo nosotros podíamos hacer modificaciones en el mundo de la realidad física, cómo toda esa información nos sirve. Después viene la Torá, donde está esa información encriptada en el libro de la Torá de Moisés. Y posteriormente a eso hay grandes escuelas de Cábala que nacieron a partir de la información de la Torá y Sefer Yetzirah, donde hay muchos libros de Cábala, y hay una escuela de Cábala muy importante que nace en Israel, con Shimon Bar Yochai y el Zohar, o Zohar, un libro de Cábala importante, pero hay otras escuelas también de Cábala que nacen en Europa, en España, y en Gerona y en otros lugares más. Bueno, el Zohar nace ahí también, pero posteriormente hay una escuela de Cábala de Safed, que es un lugar en Israel, que es la escuela de Isaac Luria Larí, que es como la Cábala moderna, que compila la Cábala que se había ido a Europa y había vuelto. Hay mucha información de Cábala actualmente, grandes maestros de Cábala, pero lo importante es que porque la Cábala se abrió, el conocimiento de cómo funciona la realidad se abrió en la era de Acuario, que tanto se habla. Nosotros ya tenemos, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de comprender mejor la realidad, conocernos mejor a nosotros, conocer mejor a los otros, conocer mejor a cómo funciona el mundo, a cómo funciona el universo, de cómo funciona la energía, de dónde proviene la energía. Es una sabiduría maravillosa, entonces está disponible hace no tanto tiempo, pero yo diría desde el gran impulso que tuvo la Cábala fue en la época moderna, fue a comienzos del 1900, entre 1920 y 1940, del siglo XX, fue el gran empujón último que va de la mano del empujón de la ciencia con la relatividad y la física cuántica. Entonces, lo que les quiero decir de que la práctica espiritual, cuando hablamos de práctica espiritual, lo que estoy hablando es de la práctica de el estudio de introspección de quiénes somos y la conexión.
Entonces, cuando hablamos acá, voy a irme de nuevo a tomar las riendas de tu vida. ¿Por qué se trata? ¿Por qué tomamos las riendas de la vida? Vamos a la primera parte. Porque lo que puede pasar cuando uno no está, no tiene este conocimiento, es que lo que me pasaba a mí, al menos 7 años atrás, antes de estudiar Cábala, es que yo sentía que de alguna manera era afectado por las cosas. Entonces estaba donde podía estar con las herramientas que tenía, pero de alguna manera la realidad me llevaba a un lado u otro. Y no tenía control sobre las cosas que me pasaban. No podía proyectar lo que quería o no ocurría lo que yo quería. Siempre pasaba algo que, oye, yo quería esto y me pasaba lo otro, o yo lograba algo y de pronto desaparecía de manera rápida. Entonces, ¿qué significa tomar la rienda? Es que los cabalistas dicen que cuando uno empieza a llevar una práctica espiritual, o sea, primero, para llevar la práctica espiritual, a conocer cómo funciona la realidad y la ciencia que habla de cómo funciona la realidad es la Cábala, uno comienza, luego de eso, uno empieza a practicar este conocimiento, hacerlo, el conocimiento tiene que ser práctico, el conocimiento no es teórico, solo teórico, sino es práctico, el conocer es conectar, o sea, tiene que haber, cuando uno estudia Cábala, lo bonito es estudiar Cábala, y por eso yo estoy aquí haciendo esta charla, cuando uno estudia Cábala aquí en la Fundación, lo que ocurre es que es una sabiduría práctica, por lo tanto, uno inmediatamente empieza a ver cómo se modifica la realidad favorablemente o cómo uno puede tomar riendas de la realidad. Entonces, esta sabiduría no es solo teórica, sino es teórico-práctica. Quiere decir que yo aprendo algo, pero al mismo tiempo ese conocimiento me sirve para ponerlo en práctica. Empiezo a ejecutar ciertas acciones que tienen que ver con esa comprensión. Si no hay ejecución de esas acciones que tienen de lo que comprendo, no hay sabiduría, no hay entendimiento, no hay conexión. Entonces, es un conocimiento práctico. La Cábala no es un conocimiento teórico. Yo no estoy como en una clase de física cuántica. La clase de física cuántica va a entender la realidad, pero después mi vida sigue igual. No, esto es muy distinto. Esto voy a comprender la realidad, pero lo que voy a comprender es algo que me sirve para mi realidad. Entonces la gracia de la Cábala, y por qué hace tan bien, es porque es una sabiduría muy práctica. Entonces yo tomo ese conocimiento, lo comprendo, lo hago consciente y luego lo ejecuto, lo hago práctico. Y lo que ocurre es que empiezo a tener un control, tomo la rienda de mi vida, empiezo a entender de que no soy víctima y que algunas cosas que me están pasando tienen que ver con acciones previas que yo realicé. Entonces, de alguna manera empiezo, como dice un maestro que habla que me encanta, dice, el hombre sabio es aquel que ve el futuro, o sea, el que entiende que cada acción tiene un efecto. Entonces, él ve el efecto en la acción, él está viendo el futuro. O sea, una persona sabia lo que hace es que si yo estoy haciendo algo ahora, sé que eso que estoy haciendo me va a afectar en 5, en 10 o en 15 años más. Sé que todo lo que yo estoy haciendo ahora me lleva hacia un lugar y no me lleva hacia otro lugar. Y si yo quiero ir hacia el lugar A y estoy yendo hacia el lugar B, lo que tengo que hacer es inclinarme e ir hacia el lugar A, pero yo ya sé hacia dónde voy, empiezo a saber hacia dónde voy con las acciones que estoy tomando. A diferencia mía, por ejemplo, que antes estuve Cábala, que yo no sabía hacia dónde iba nomás. Me llevaban hacia un lugar. Entonces, lo que ocurre es que es un conocimiento práctico la Cábala, es un conocimiento práctico, una comprensión, empiezo a comprender de que de alguna manera hay fuerzas dentro mía que son contradictorias, que hay una fuerza de un nivel de energía en mí, un nivel de alma, que viene con una misión a la vida, que tiene un sentido, que tengo que hacer algo, que tengo que desarrollar algo, que tengo que compartir algo, y hay otra parte mía que solamente quiere hacer lo mínimo o quiere hacer lo que se acostumbró a hacer o lo que aprendió a hacer con la familia que tuvo y los elementos sociales que tuvo. Y hay otra parte mía que quiere hacer lo básico, que es como la parte instintiva, que lo único que quiere es procrearse, comer y dormir. Entonces, de alguna manera dice los cabalistas que hay una tensión entre varias fuerzas que están operando dentro de nosotros. Y además hay un desequilibrio de las energías, porque como nosotros no conocemos cómo funciona la energía, cómo se distribuye la energía dentro de nosotros, y menos sabemos cómo se distribuye afuera, no sabemos cómo funciona la energía afuera y tampoco cómo funciona adentro, hay una mala distribución de la poca energía que estamos recibiendo. Entonces,
imagínense todas las ganancias que podemos tener. Podemos, estudiando esta sabiduría, podemos empezar a saber cómo está distribuida la energía dentro de nosotros, cómo funciono yo, cuáles son mis características, cómo yo soy un espejo de la realidad y del universo. Entonces también puedo, al estudiar cómo soy yo, puedo también entender cómo es la realidad y viceversa. Y puedo aprender a conectar con la energía, pero además de conectar y traer energía, cómo distribuirla de manera equilibrada. Porque lo que ocurre normalmente es que nosotros tenemos energía, pero la energía que tenemos la ocupamos desequilibradamente. Entonces aquí viene un aspecto de la cábala que tiene mucho que ver con, que se parece un poquito mucho a la psicología, por así decirlo, porque como la cábala es práctica, lo que empieza a hacer es cambiar conducta de comportamiento. Porque la cábala lo que busca finalmente es que nosotros tengamos acciones empecemos a tener acciones distintas, empecemos a operar acciones tanto en el mundo del pensamiento, o en el mundo de la intención, de la conciencia, en el mundo de lo que decimos y en el mundo de lo que hacemos. O sea, en tres niveles, hay acciones en tres niveles: acciones mentales, acciones de palabra y acciones físicas. Entonces, de alguna manera, empezamos a cambiar acciones que nosotros estamos realizando, empezamos a equilibrar ciertas cosas que tenemos desequilibrar, empezamos a comprender que tenemos ciertos desequilibrios, porque a veces ni siquiera estamos ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten bien con lo que tienen, hay personas que siempre quieren más, porque, etcétera, pasan un montón de cosas, porque a veces yo estoy una persona que se concentra demasiado en su trabajo y todo el día está trabajando y no tiene espacio para su familia, no tiene espacio para los amigos, no tiene espacio para su desarrollo interior. Ahí hay un desequilibrio de energía, ¿cierto? Ahí algo está pasando, algo no está bien. Entonces, esta sabiduría te ayuda, en el fondo, a reconocer cuáles son mis desequilibrios, reconocer cuáles son, de dónde provienen mis carencias, mi angustia, mis miedos, y eso lo podemos transformar. ¿Transformar en qué? En mejores condiciones. En los cabalistas lo llaman luz, la energía le llaman luz, or, en cábala, es bonito como el lenguaje de la cábala es muy simple, pero al mismo tiempo muy profundo. La energía, la cábala le llama or, para que ustedes sepan, or es luz en hebreo. Y el concepto de Dios que nosotros conocemos a nivel de religión, para la cábala es un concepto que es sobre la religión. O sea, cualquier persona puede estudiar cábala porque la cábala está sobre la religión. Y el concepto de energía, or o luz, es el concepto de Dios, entre comillas, lo voy a poner entre comillas porque en la cábala no le gusta decir Dios, sino que nosotros le llamamos el creador o la energía, el Ein Sof, la energía sin límite. Hay un nivel donde esa energía es infinita, una energía inteligente, creadora que nos creó a nosotros esa energía, es una fuente, es como, podría ser como nosotros en el mundo físico vemos el sol es pura energía, emite luz, pero estamos hablando de la energía del Ein Sof, la energía del creador, una energía infinita, que contiene todo, contiene toda la realización, toda la plenitud, y esa energía lo único que quiere es que nosotros recibamos la energía. El problema está en que como nosotros tenemos desconocimiento, ignorancia, bloqueamos la entrada de la luz. Entonces, lo que la religión luego llamó Dios, los cabalistas le llaman energía, luz, or, energía infinita. Y esa energía infinita también se le puede llamar a Hashem en un nivel más cercano a la Tierra. Esa energía lo que quiere es que nosotros la recibamos, digamos. Y nosotros somos, para la cábala, somos un cli, un recipiente, o recipiente que estamos diseñados para recibir esa energía y también para compartir esa energía. El problema está en que nosotros como recipiente tenemos muchas posibilidades. Podemos ser un recipiente pequeño, un recipiente que reciba poquita energía, o podemos ser un recipiente más grande que reciba mucha energía. ¿De qué depende el recipiente que somos? Va a depender de si llevamos una práctica espiritual. Una práctica espiritual es crear un cli, crear un recipiente más grande. ¿Qué significa eso? Ampliar nuestra conciencia, entender qué significa ampliar nuestra conciencia, lo que estudiar y comprender lo que estamos estudiando y ponerlo en acción. Esa es la práctica espiritual. Entonces, la práctica espiritual significa estudio, comprendo y pongo en acción.
acción, ejecuto, hago. Y lo que ocurre es que mi cli, mi vasija, empieza a crecer. Y puedo recibir más energía, más luz. Entonces, maravilloso como para los que quieren conocer más, tienen que saber que cualquier persona puede estudiar Kabbalah. Kabbalah está por sobre todo, por sobre la religión, por sobre todo, por sobre nuestras creencias particulares, por sobre nuestras experiencias que hemos tenido o formaciones que hemos tenido, abierta para cualquier tipo de persona, el ateo, el religioso, el que quiera, puede estudiar Kabbalah. Todo el mundo puede estudiar Kabbalah. Esa es la gracia, esa es la invitación a que empecemos a comprender cómo funciona la realidad, cómo funcionamos nosotros, y a partir de ahí vamos a tener un entendimiento más grande y vamos a conectar con la fuente. Que la fuente o la energía del Ein Sof, del universo, lo único que quiere es que nosotros nos conectemos, y eso va además a traer un beneficio no solo a nosotros, sino al mundo. Porque en realidad nos convertimos en seres humanos que aprendemos a compartir y a querernos a nosotros y a querer al prójimo. Entonces eso trae muchos beneficios para todos. Empecemos a entender que el egoísmo no es el mejor camino, ni la victimización es el mejor camino para que crezcamos y seamos más felices. Así que hay otra forma de encontrar la plenitud y la felicidad, que no es solo queriendo para mí, o pensando que todos los demás están mal y yo soy el único que está bien, sino hay otras formas de ser feliz y pleno. Entonces, a partir de esto, la idea mía es que, ¿cuál era la idea de este seminario, de esta charla de hoy? Es entusiasmarlos a los que quieran para que puedan participar en el curso que comienza la próxima semana, un Kabbalah 1, que justamente lo que va a hacer es hablar, va a dar los fundamentos de esta maravillosa sabiduría. Acá tengo la fecha, porque no recuerdo si partimos el lunes o el martes de la próxima semana. Déjenme decirles entonces, partiríamos el lunes 1 de febrero a las 20 horas. Lunes 1 de febrero a las 20 horas, los que quieran participar en este fundamento de Kabbalah, que va a ser intensivo, solamente en 4 clases, que vamos a ver, que vamos a hablar de los fundamentos de esta sabiduría, en el sentido de primero plantear cómo se originó, se creó el universo, por qué nació el universo, de dónde venimos, la estructura iniciales, cómo el sistema de la realidad, cómo funcionamos nosotros, a esta estructura electromagnética que tenemos, y algunas cosas prácticas que podemos hacer, ciertas herramientas que se ocupan en Kabbalah para ir creciendo, etc. Hay mucha información en 4 clases, va a ser bien intensivo, y un curso muy práctico que nos va a dar, y la idea también es que, bueno, ustedes conozcan cuál es los siguientes cursos y cuál es el desarrollo que uno puede continuar haciendo, o el crecimiento que uno puede llevar adelante, metiéndose más y conociendo un poquito más, porque acuérdense que el conocimiento hace la conexión. Así que Ángeles dice que mandarán mail con los detalles, me interesa el curso, deberé ver el programa. Sí, hay un programa de curso intensivo. Danos tu mail, o te voy a dar el mail de la fundación. Creo que hay un mail en la fundación donde uno puede pedir la información. El correo es kabbalista@gmail.com, y también hay un celular para que uno se pueda comunicar vía WhatsApp. Se los voy a dejar aquí. Si alguien quiere, igual puede entrar al Kabbalah 1 y ver si la primera clase les gusta. O hablan conmigo también. Bueno, si quieren les dejo mi celular, y ahí yo les puedo contar. Mi nombre es Gabriel, ahí está mi celular, les voy a dejar aquí si quieren saber un poquito más de qué se trata, y les puedo dar el programa también. El primero es el celular de la fundación, y el segundo es mi celular, por si quieren
saber un poquito más de en qué consiste el curso. Porque es un curso, los costos yo no los conozco, la verdad que ahí les pido disculpas, ahí lo tienen que preguntar al primer celular que les dejé, el WhatsApp, o al correo, que se los voy a dar en un segundo. Hoy aquí estoy, a ver si, déjenme, eso lo tienen que preguntar en la fundación, entonces déjenme buscar aquí el correo. Esa parte no la veo yo hago clases. Miren, déjenme buscar, es Cabalistas, aquí estoy anotando, cabalistas@gmail. Así que cualquier duda que tengan, ahí a Cabalistas para toda la información de costo, lo preguntan en el correo o en el primer celular, y el celular mío, cualquier duda que tengan respecto al programa o lo que vamos a explicar, y ahí, si tienen alguna duda también de la charla, lo que quieran, me pueden escribir en WhatsApp. O, si me llaman y no les contesto, me mandan un WhatsApp, prefiero eso. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta como para... Bueno, la idea es que espero que sigan participando. Van a haber talleres más adelante también, seminarios donde se van viendo temas específicos. El seminario hoy día era un poquito entusiasmarlo respecto a esta maravillosa ciencia, me llaman. Yo mandé mi celular. Ahí se los puse en el chat. Ese es mi celular, el que iba ahora. 956-083263, si tienen alguna duda. Y les mandé el celular y las preguntas de administrativas, digamos, del curso, están ahí. Es cabalista con w, cabalistas@gmail.com. Creo que está bien. Así que espero verlo en el Cábala 1 o Fundamentos de Cábala. Un hermoso curso, a mí me cambió la vida. Muy lindo, con mucha información. Mucha información que me ayuda bastante a conectar. Así que no sé si tengan alguna, estoy dejando estos minutos finales para que, por si tienen alguna consulta, algo que quieran compartir o contarme o decirme, los que están participando por chat. No sé si Yerko, Elena o alguien quiera decir algo, quiera escribir algo. En los minutitos que nos quedan, ya estamos cerrando en 5 minutos. Bueno, las clases van a ser 4 clases que parten el lunes a la misma hora, o sea, todos los lunes durante febrero, a las 20 horas vamos a tener el intensivo, durante 4 clases, claro. Lunes 1 de febrero, así correlativo, a las 20 horas. Así que, bienvenidos. Si los veo y cualquier consulta que tengan, ahí les doy inmediato también. Así que en marzo, sí, en marzo siguen más cursos. Van a haber, si vamos, en marzo van a haber más cosas, sí. Sí, todo el año hay cosas. Todo el año. De hecho, los que hagan el intensivo en febrero, después en marzo hay un curso que es el de continuación, que viene después de Cábala 1. La fundación tiene una malla curricular, por así decirlo, existen varios cursos. Y hay seminarios también, es muy interesante. Hay mucha información ahí en la página de ustedes o en el mail, pueden pedir información de lo que viene en marzo. Yo la verdad es que no tengo la actividad de marzo específica, solo que de lo que voy a partir haciendo ahora en febrero. Y tampoco de los precios, solo ven. Todo es conversable, así que ojalá. Hay clases de Dora. Sí, la hace de Parachá, la Parachá de la semana.
Es un curso que hace Daniel About, el maestro de la fundación, pero va a partir en marzo. Ahora yo les recomiendo a los que quieren partir de que hagan el Kabbalah 1, el fundamento de Kabbalah, y luego estudien otras cosas porque se les da una formación y además ahí tenemos van a entender cierto lenguaje que les va a permitir después continuar con otras cosas. Entonces mi recomendación, van a entender un montón de conceptos que si no hacen el fundamento de Kabbalah después les van a costar. Así que haciendo el Kabbalah 1, yo de verdad que les sugiero que pueden hacer un montón de cosas. Pero es un curso que tiene bastante información base como para que puedan entender después otros conceptos más adelante. Así que efectivamente de clases de Torah y Zohar se llama, que es un poquito de las dos cosas. Tiene que lo hace el maestro de la fundación a partir de marzo, espero. Son clases continuas de todo el año. Entonces se estudia la energía de la semana en función de lo que se está contando ahí en la Torah. Así que también es muy interesante. Y estamos terminando. Estamos terminando. Nos vemos entonces, que estén muy bien, cuídense. Y bienvenido a la fundación, si es que no la conocían, online, porque nosotros tenemos una casa espiritual, pero algún día volveremos, que tiene una energía de hogar ahí, muy linda. Así que bienvenido y que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Así que muchas gracias por participar. Nos vemos próximamente.